La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, este es el espacio en donde le mostramos cómo trabajan, cómo piensan, cómo logran los maquiavelitos cambiar la opinión pública. En esta hora de Maquiavelo, un pequeño comentario antes de arrancar. Uno de los temas de la semana pasada, pasaron muchas cosas a nivel mundial, pero el primer debate entre Hillary y Trump fue sumamente interesante. Me quedó como reflexión, ¿no?, que nosotros tuvimos nuestro primer debate en Argentina, Argentina Debate, en el primero donde no fue Scioli, después el segundo debate fue quizás más apasionante porque estuvieron previo al balotaje los dos contendientes, ahí Macri y Scioli, en donde Macri, ¿se acuerdan que, bueno, como momento más osado, salió a preguntarle a Scioli, pero Daniel, ¿en qué te has convertido si pareces un panelista de 678? Bueno, eso fue, digamos, lo más osado del debate. Si nosotros repasamos el debate entre Hillary y Trump, la pucha, que se tiraron con toda, que no presenta la declaración de impuestos, que en realidad Trump fue como empleador, un tránfuga que no les pagaba a sus empleados, arquitectos, lo que fuere, que Hillary previsible con los famosos mails que mandó desde su correo privado, Trump nuevamente con su desconocimiento y su incapacidad en muchos aspectos y su nerviosismo, digamos, para manejar crisis. Y nos preguntábamos, qué lindo sería que en futuros debates, por supuesto, Argentina recién empieza, Estados Unidos tiene 30 años de debates de manera oficial y como 60 años haciendo debates desde que Nixon a fines de los 50 debatió con Kennedy. Qué lindo sería que también aquí los políticos apunten un poquito al golpe bajo en el sentido positivo, me refiero a preguntar por temas personales que son fundamentales para entender la estructura psicológica y moral del que puede llegar a ser presidente de la Argentina. ¿Qué sé yo? Te tiro algunas, no sé. Macri podría haberle preguntado a Scioli, decime, Daniel, ¿tus logros motonáuticos son reales? ¿Vos realmente ganaste todas las competencias que decís que ganaste? Digo porque ahí puede haber algunas respuestas problemáticas. ¿Y quién te dice que también, no sé, bueno, los Panama Papers fueron posteriores, pero por ahí después Scioli le podía haber preguntado a Macri por los Panama Papers, una cosa por el estilo. Para mí es muy importante que el próximo debate presidencial los candidatos se pregunten, como Hillary y Trump, sin censura y sin límites, no solamente sobre qué piensan hacer con la gran política que después finalmente los políticos por supuesto no hacen, sino sobre su catadura moral, sumamente importante. La Argentina mejoraría mucho si pudiéramos tener ese filtro de la capacidad moral de nuestros gobernantes. Quédate en esta hora de Maquiavelo porque vamos a tener una encuesta sumamente interesante con preguntas que nadie hace y una de las preguntas del momento, ¿no? Vení, la pregunta quizá. ¿Podrá la Argentina salir adelante si Macri no logra el cambio cultural para que este país sea diferente a lo que fue en los últimos 70 años? Quiere decir, te recuerdo, en los últimos 70 años Argentina pasó de ser uno de los países más prósperos del mundo y a estar hoy, qué sé yo, en un barranca abajo que Dios sabe si alguna vez tiene final. Quédate en esta hora de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo.
Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uai.edu.ar. El futuro sos vos. La hora de Maquiavelo. Bueno, imperdible, le digo con quienes estamos, ya lo está viendo, se llama Carlos Fara, de Carlos Fara y Asociados, uno de los encuestadores de los analistas más brillantes de la Argentina, un honor tenerlo en la hora de Maquiavelo, y lo tenemos por primera vez a Sergio Doval, que es el director del Centro de Opinión Pública, no sé si se llama Programa de Opinión Pública, de la Universidad Abierta Interamericana. Justamente acá estamos en la Universidad Abierta Interamericana grabando este programa, porque hizo una encuesta sumamente interesante. Vamos directamente a los bifes, muy interesante, que preguntó algo que normalmente no se pregunta. La verdad que es interesante, lo que en marketing se llama el top of mind. ¿Qué político le viene primero a la mente cuando le dicen decí un político? Y te agarran así medio no preparado. Bueno, y gana Cristina Fernández de Kirchner con 12%. Impresionante. Sergio Massa le sigue con 9,9 y el presidente Mauricio Macri 8,8. Después mucho más abajo, Scioli, Carrió, Vidal, Stolbizer, Alfonsín, Néstor Kirchner, bueno ya muerto, y Juan Domingo Perón 2,4. Impresionante. Cristina. Yo creo que habla esto de una atomización de lo que son los referentes políticos. Porque más allá de esto, no vemos a nadie que destaque, no vemos a ningún político que esté sacándole una ventaja. Es cierto que no hay ninguno que te saca un 40%. Nadie saca un 40%, todos están en una representación similar, por lo menos los que están en la escena. Y la verdad es que esto habla de, creo yo, después en esta investigación que es bastante más grande a nivel nacional, lo que creo que se demuestra es que es el comienzo y el fin de aquel proceso que comenzó con el FREPASO en su momento, con los frentes, con la finalización de este binomio peronismo radical o justicialismo radical, y este comienzo de muchas representaciones que se aunan en Frente Renovador, el GEN, UNEN, y acá en realidad aparecen pocos de esos representantes, más allá de Stolbizer, pero sí tenemos la representación de gente muy atomizada y lo seguimos preguntando, y fíjense que los primeros 10 puestos no llegan a sumar ni el 45%. No. Y fíjate que, bueno, algo previsible, ¿no? Que los políticos, a ver si podemos decir el próximo, los políticos, la gente que menciona a los políticos, obviamente tiene de los que menciona imagen en general positiva. En el caso de Cristina, bueno, los que mencionaron a Cristina, 77% de imagen positiva, o sea, cada uno tira para su camiseta. En el próximo está, creo que Massa, lo mismo. Sí, Massa, igual 82. El caso de Massa del 82% creo que se explica principalmente porque no tiene un ejercicio de gestión que trae mucha erosión a la imagen de uno, claro. Y últimamente, ya desde hace varios años, que pidió esa licencia hace un tiempo para ganar la Diputación Nacional, está fuera de la gestión. En el caso de Macri también, porque entre bueno y muy bueno es 70 y pico, o sea, cada uno tira para su lado y se le ocurre, le viene a la mente el político que quiere y no hay, bueno, tiene su lógica, ¿no? Había un cuadro muy interesante que es, si hoy tuviera que pensar el próximo presidente, y Sergio Massa está a la cabeza, ¿no? Sí, yo en este caso hay que distinguir. Muy parejito. Sí, es muy parejito, pero primero hay que distinguir que no es intención de voto. La verdad es que lo que preguntamos fue si tuviera que pensar el próximo presidente, porque eso no solo influye el voto de uno, sino a veces uno vota y sabe que va a perder, sino cómo ve a la sociedad hacia dónde va.
Massa está primero, pero si uno ve las alianzas, en realidad Macri junto con Vidal, con Carrió, con lo que es el bloque Cambiemos Hoy, que realmente está formalizado, tienen 30 y pico %, y la verdad es que en ese punto Massa está solo, más allá del posible acuerdo con el GEN, más allá del posible acuerdo que puede existir con el justicialismo después con Randazzo, con Urtubey, en algún lugar con Scioli. Con quien ha decretado que no se va a juntar es con Cristina, que tiene un 16, pero ya... Sí, es notable. Hay un 16% o 17%, que todavía dicen puede ser Cristina, mamma mía, Dios mío. En el próximo, muy interesante, rápidamente, si su entorno, me imagino que sus amigos, su familia está mejor que hace un año, la visión es negativa. De todas maneras se destaca el nivel socioeconómico, el cual esta es una afectación que tiene Macri, que hay que recordarlo. La vicepresidenta, una de las primeras cosas que dijo cuando ganó la elección fue: vamos a gobernar para los más pobres, no tengan miedo. Pero la verdad es que hoy en toda la encuesta, que es mucho más grande como hablábamos, se refleja que los hombres entre 40 y 49 a nivel ese bajo son los que se destacan de la mirada negativa hacia el gobierno. Es notable, a pesar de que el gobierno de Mauricio Macri está dando muchos más planes sociales y mucho más asignación universal por hijo que Cristina. Pero bueno, percepciones, de eso se trata. ¿Y usted cree, esto es lo interesante, que su entorno va a estar mejor en un año y hay una mayoría que va a estar mejor? Quiere decir que todavía hay una esperanza de que con Macri mejore. De lo que venimos midiendo desde junio a esta parte, ese 56, 60, 60 y pico, se sigue manteniendo, lo cual es sorprendente porque la verdad que más allá de lo que pueda ser la realidad económica, la inflación que se ha empezado a controlar recién ahora, se siguen encontrando guarismos de esperanza en la población. Muy bien, muy bien. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué dan tus encuestas, Carlos? No, nosotros tenemos un panorama, digamos, complejo para el gobierno, ¿no? Porque más allá del desgaste que haya tenido la aprobación, que en un punto, digamos, era lógico teniendo en cuenta la serie de medidas antipáticas que tuvo que tomar, pero sobre todo, yo te diría, el tarifazo, digamos, fue como sobre llovido mojado, que generó como mucho temor psicológico, además del impacto sobre el bolsillo. O sea, fue, como decimos nosotros, un problema más de comunicación ¿qué otra cosa? ¿O? No, porque cuando te llega la factura, digamos, multiplicada por 10, no hay vuelta que darle, ¿no? Digo, en todo caso, digamos, ahí tuvo que ver más que nada con una estrategia política para el tema. Pero más allá de eso, me parece, primero, digamos, que independientemente de cómo se puedan haber desgastado, digamos, las expectativas sobre el futuro, en primer lugar te diría que, digamos, el gran problema del gobierno es que el 60% de la gente piensa que es un gobierno para ricos, ¿okay? Claro. Entonces, ahí, digamos, la percepción de, si la cosa mejora, sí, seguramente algo de eso, digamos, va a diluirse, pero de todas maneras podrías estar en la situación de que la gente diga, sí, estamos un poco mejor, pero este tipo nunca va a gobernar para mí. Claro. ¿Okay? Y entonces Ahora, ¿esto es una percepción o hay algo de eso? Bueno, digamos, siempre hay mezcla de cosas, ¿no? Es obvio, digamos, que si vos estás en el sector bajo en Argentina, es muy probable que pienses eso, ¿no? Yo digo, la asignación universal por hijo no solamente que se mantuvo, sino que el gobierno de Cambiemos se la da también a los monotributistas, lo que me parece un gran acto de justicia. Hizo este acto de reparación con los jubilados que no se le pagaba, los juicios que tenían firme sentencia, Corte Suprema y todo, y Cristina no se los quería pagar, Macri se los va a pagar. La verdad que no sé, ¿no será realmente que es una cuestión simplemente de percepción porque Macri es Macri? Yo creo, en ese caso, permitime, Carlos, que creo que hay un tema de todo lo que se logró en términos de justicia social, por así decirlo, de equidad, se lo atribuye mucho más a lo que dejó Cristina, que lo obligó a Macri a ir en ese camino, que a lo que Macri hubiera hecho realmente. Creo que ahí es donde está quizás el juego de la percepción. Es como que la gente dice, está bien, soy monotributista, me diste la asignación universal que no me quería dar Cristina, pero sos Macri. Es una cosa como... Sí, además tengamos en cuenta que hasta que algunas de esas cosas empiezan realmente a tener efectos sobre la opinión pública, lleva tiempo, ¿no? Digamos, simplemente yo venía mencionando estos últimos días que entre el 1 de abril del 91, que se decretó la convertibilidad,
y la economía finalmente, digamos, se planchó y empezó a tener una reacción económica de consumo bastante importante, pasaron de entre 3 y 4 meses hasta que la gente realmente lo registró. Entonces digo, cualquiera de mejora en las variables tampoco es inmediata. No, lógico. Entonces, y después necesitas la suma de elementos. Va bajando la inflación, parece que recuperas algo del poder adquisitivo, parece que está el tema de las jubilaciones, que recién están empezando a pagar algunas cosas, etcétera. Y hasta que no empieza, digamos, como a haber ebullición, digamos, tu posibilidad de poder armarte un nuevo cuadro y una nueva percepción lleva tiempo. No, además, el gobierno está en una política económica keynesiana, en donde, por ejemplo, se hace una apuesta muy grande a la obra pública. Ahora, la obra pública recién ahora está empezando, hasta que tomen a la gente que tiene que tomar y la obra arranque, por ahí van a pasar varios meses. Totalmente, sí. Me interesó mucho una nota, un análisis que escribió Carlos Fara en su blog, que se llama 7 Miradas. A ver si tenemos una captura de pantalla, ¿no? Tenemos, no. Pero bueno, 7 Miradas, ¿cómo es? 7 Miradas. 7miradas.com. Con algo que yo estoy bastante de acuerdo y reflexionando sobre lo mismo desde hace muchos meses, y es que Argentina necesita un cambio cultural para salir adelante. O sea, no alcanzan medidas mágicas, ni que se van a venir inversiones. Si no hay un cambio cultural para que Argentina sea un país más parecido al resto del mundo, va a ser más difícil, ¿no? Y la pregunta es, ¿lo puede hacer Macri? ¿Vos qué le recomendarías a Macri si te preguntara sobre ese cambio cultural? Pero empezar, digo, yo me animaría a decir, aunque no lo he incluido nunca en una encuesta, pero digamos, pero sería interesante a partir de lo que vos me preguntás, que efectivamente, probablemente la menor mayoría de la gente piense que Argentina necesita un cambio cultural, ¿no? ¿Vos crees que hay una mayoría que sabe que este país así está podrido? Sí, que hay cosas que hay que cambiar, ¿no? Empezando por cuestiones, digamos, que tienen que ver con los problemas elementales, pero todo el mundo reconoce que la pobreza, digamos, es escandalosa para los recursos que Argentina tiene, que Argentina debería tener una industria más competitiva, una mejor educación, etcétera, etcétera. ¿Okay? Para eso hace falta, digamos, un cambio cultural en muchas cuestiones. Y me parece, digamos, que el punto es que el cambio cultural no es una cosa que puede llevar a cabo un presidente. Claro. Me parece que el discurso del gobierno respecto al entre juntos podemos es correcto, ¿no? El tema es cómo animás al resto a que crean que, digamos, estamos eligiendo una orientación entre todos. Entonces, primero los objetivos tienen que ser muy compartidos, ¿sí? Y después además necesitas compartir con otros actores, digamos, los esfuerzos de hacer ese cambio, ¿okay? Y sacar esa cuestión de la discusión electoral. Porque si no, digamos, vamos a estar en el tema de si lo hizo el gobierno de turno, entonces ya la oposición va a decir sí, pero, digamos, en realidad no lo hizo bien o cosa por el estilo. Entonces, a mí me parece que hay ciertas cosas, entre ellas, si ponemos, digamos, sobre la mesa cuestiones de Estado, si hay que hacer un cambio cultural con los argentinos, hay que decírselo a los argentinos, sentarse... Replay. ¿Cómo es? Si hay que hacer un cambio cultural, ¿no? Hay que decírselo a los argentinos, ¿no? Compartir con otros sectores políticos, económicos y sociales, ¿ok? Y compartir este costo y ir para adelante con esta cuestión. Pero lo que no podés hacer es pretender hacer el cambio cultural y sacarle rédito electoral todo al mismo tiempo y por la misma plata. No, o la pregunta que yo me hago es que el cambio cultural se haga solito. No, eso no es imposible. Sin un liderazgo no se hace. No, obviamente. Igual también el problema que en base a esto que estás hablando respecto al Juntos Podemos, una de las preguntas que estuvimos indagando fue en base a este dicho de campaña de Macri, de las voces, la multiplicidad de voces, de tenerlo a todos en cuenta, le preguntamos a la gente si consideraba que Macri está actuando de esa manera. Sí, y la gente, hay un 40% de la gente que cree que no, que cree que él está yendo, claramente está muy representado por las clases sociales bajas, que son adeptas a un discurso mucho más corrido hacia la izquierda y que lo ven a Macri no importa que hagan en un lugar específico, pero la gente cree que no está convocando y que no lo está respetando. Sí, yo me pregunto, ahora después del corte vamos a preguntarle a Carlos Fara y a Sergio Doval a ver qué le recomendarían a Mauricio Macri para, si se decidiera, por supuesto, a liderar ese cambio cultural, porque de abajo solo no viene si nadie lo lidera, si el gobierno está entendiendo la necesidad de tener que liderar un cambio cultural. Un tema que es menor y es un tema que ya pasó, que lo venimos tocando desde hace varias horas de Maquiavelo, que es este pequeño caso de la ley de empleo joven.
Una ley de empleo joven que presentó en diputados el gobierno, el ministro de Trabajo, Triaca, muy interesante, para sacar a los chicos de la calle, para darles cultura de trabajo, instrucción de trabajo, resolver de alguna forma un poco también, ir resolviendo el tema de la delincuencia juvenil, la droga, y por supuesto empezar a generar ese cambio cultural de un país de gente que tiene que laburar y no esperar todo del Estado. Bueno, se la bocharon. La gente de masa, el sindicalismo, se la bocharon. Probablemente, con el único temor de que dicen, bueno, esto es una flexibilización y si nosotros permitimos que la gente salga a laburar y que las pymes contraten con más facilidad, entonces perdemos poder los sindicalistas. Así que ñácate. ¿No faltó ahí un poco de comunicación? Ahora venimos, antes un mensajito de Cabrales. Cápsulas Expresarte Cabrales 100% compatibles con tus ganas de un buen café expreso. Las cápsulas son 100% compatibles y se pueden usar en las máquinas de Nespresso. Hay 3 variedades, Di Mattina, de Hechizo y Passionato. Recomiendo que las pruebes. Ahí venimos. La hora de Maquiavelo. Con Veladero, produciendo desde hace 10 años en San Juan. Barrick, Argentina. Queremos estar con vos. Proyectemos juntos. Macro, tu banco cerca siempre. Biogénesis Bagó presenta Plan Fronteras, el programa de trabajo para lograr la máxima productividad de su rodeo. La propuesta es trabajar junto a su asesor veterinario para mejorar los índices productivos. Ingresen fronterasproductivas.com. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Cervecería y Maltería Quilmes, referente de la industria de bebidas de la Argentina. Cervecería y Maltería Quilmes, un compromiso con la calidad desde 1890. www.cerveceriaymalteriaquilmes.com. Es posible que tu aporte para cuidar el agua sea una gota en el océano, pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Llegó Más Simple, la herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Conseguirla llamando al 147 o ingresando en la web que está en pantalla. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. La hora de Maquiavelo. Y hagamos de cuenta que yo soy Mauricio Macri y los contrato. Y les digo, a ver, ok, me convencieron. La Argentina necesita un cambio cultural. Y yo tengo que liderar esa opinión pública para que se produzca. ¿Qué me recomendarían? Así, a la rápida. Vos antes del corte preguntaste, digamos, si realmente, digamos, el gobierno cree que hace falta, digamos, un cambio cultural. Supongamos que ¿no? sí. Porque lo que digo es que también hay un tema de concepto político respecto de la necesidad de cambio cultural. O, digamos, esto es vamos llevándola con comunicación, ¿no? Me parece que es un detalle importante. Pero suponiendo eso, yo le diría... ¿Vos qué crees? Perdón, ¿vos qué crees? No, me da la impresión, digamos, que el cambio cultural es una cuestión suficientemente grande y suficientemente épica que en la lógica, digamos, más correcta, adecuado, más posmoderna, digamos, me da la impresión de que como no querés tener relato, cambio cultural te suena un poco epopeya. Como que, claro, el gobierno es antirrelato, pero para hacer un cambio cultural necesitas un poco explicar a dónde querés ir. Totalmente. Y ya empezamos con el relato, entonces mejor no. Claro, totalmente. Esa es la primera advertencia. O sea que, a ver, le recomendarías tener un relato. Sí, yo creo que sí, porque el relato es inherente a la política desde toda la historia universal, no es un problema de Cristina, ¿entendés? Claro. ¿Okay? No es un problema de ahora. Esta es la primera advertencia. Pero yo diría, en primer lugar,
hay que empezar en algún momento, con lo cual, digamos, está bueno empezarlo ahora. Segundo, digamos, no lo hagas solo, ¿ok? Porque es una tarea titánica. Claro, ahí está. Tercero, digamos, tenés que correr el riesgo de a veces interpelar a la sociedad sobre cosas que a la sociedad a veces quizá no le gusta escuchar. Claro. Y cuarto, digamos, buscar socios. Como con todo en la comunicación, digamos, las estrategias de comunicación se vuelven más fuertes en la medida que vas encontrando otros que digan por vos cosas que no necesariamente, digamos, vos tenés que decirlo todo. Esa es la clave de las relaciones públicas. Totalmente. O sea, busca que un tercero hable bien de vos, claro, y no vos mismo. Y todos empujaron una gran piedra, ¿no? Porque si no, digamos, uno solo empujando la piedra es difícil. Qué interesante el tema del relato, algo a lo que el gobierno un poco se niega. Y claro, la otra vez se reunieron ahí en el CCK, hicieron una reunión sobre comunicación en donde yo pensaba que lo que iban a hacer es decir, bueno muchachos, a ver, tenemos que corregir el rumbo, vamos a ver cómo. Pero en general la bajada de línea fue, estamos bien y los que nos critican no nos entienden. Y yo me pregunto, por ejemplo, ¿ustedes cómo ven los timbreos? Porque a mí me parece que fue una estrategia genial de campaña, la mejor, timbreo versus, digamos, timbreo plus Facebook, pero ahora que están gobernando, ¿es bueno timbrear ahora o mejor esperar a que realmente se largue la campaña de verdad? Yo creo, primero déjame retomar un segundo lo anterior respecto para llegar a este punto. Yo lo que le diría al gobierno primero es que no sobreestimen la gestión y no subestimen el relato, porque las dos cosas van de la mano. Claro. Uno tiene que ser y tiene que parecer. Entonces, y ese parecer es la parte de la comunicación hacia el otro de lo que uno está haciendo. Entonces el gobierno pareciera que en esa lógica de yo gestiono, me olvido que hay un país que estaba totalmente acostumbrado a las cadenas nacionales. Ahí está, y que hoy ahí está. No se puede pasar, el país no puede pasar una relación. Y yo siempre pongo el ejemplo de la familia. Una familia no cambia sus dinámicas de un día para el otro. Claro. Hay un proceso de comunicación de hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, estamos de acuerdo, no, discutamos. Antonio Sola, el consultor, está en la entrevista ahí en el canal de YouTube de La Hora de Maquiavelo, decía, falta más Macri. De una Cristina excesiva a un Macri demasiado poco. Ahí es donde, volviendo a este tema del ser y parecer, creo que la gestión de María Eugenia Vidal en ese aspecto le dan el clavo y creo que ese acercamiento, no de varios operadores, lo he escuchado, y varios políticos, ese acercamiento a las 3 de la mañana llegar a Buenos Aires e irse a un hospital a charlar con la gente, creo que a ella le cae muy bien, le sienta muy bien, y el timbreo la gente lo ve lógico porque es consecuente con la mirada que ella pone en la gestión. Está bueno. Creo que quizás en otros escenarios de la gestión, dentro de los ministerios propios de la nación, a veces parece forzado, y ahí es donde el macrismo tiene que esforzarse mucho más, el PRO y Cambiemos, en poner en escena, mezclar los dos escenarios, ¿no? Y yo termino y recuerdo que el relato también puede ser un puente entre lo que se quiere y lo que tarda la economía en mostrar resultados, mucho más quizá de lo que el gobierno había esperado en un principio. Por eso es tan importante el relato. Sergio Doval, muy interesante esta encuesta de la Universidad Abierta Interamericana. Carlos Fara, muchísimas gracias y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo. Chau.